Muy buenos días, don Gilberto. Aquí su amigo Max Montesino desde Purdue University, Fort Wayne, Indiana. Conversaremos hoy sobre el aborto y las elecciones que hubo esta pasada semana en Kansas, aquí en los Estados Unidos. El martes pasado, los votantes del estado de Kansas enviaron un poderoso mensaje rechazando por un voto de 59 a 41% la abolición del aborto en ese estado del Medio Oeste. El resultado sorprendió tanto a los pro vida, esto es, los antiaborto, como a los llamados pro escogencia, esto es, los pro aborto. La sorpresa se basa en que Kansas es un estado esencialmente conservador, rural y abrumadoramente republicano. Por tanto, se esperaba que los antiaborto ganaran y que ganaran por mucho, pero no fue así. De hecho, el margen de la victoria de los pro aborto en Kansas es exactamente el mismo que las encuestas nacionales de opinión captaron, esto es 60 a 40%, hace unos meses cuando se filtró a la prensa un borrador de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. Esa decisión, ahora que fue publicada por la Suprema, es conocida como la decisión Dobbs, la cual revocó la protección constitucional al aborto que la Suprema le había dado con la decisión Roe versus Wade en 1973. ¿Cuáles son las implicaciones de ese voto a favor del aborto en el estado de Kansas? Tanto para las elecciones de medio término, ahora en noviembre del 2022, como para las elecciones generales del 2024. Bueno, son variadas, son unas consecuencias variadas y su interpretación también ha de ser variada. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos le concedió un triunfo grandísimo, enorme, a las fuerzas políticas antiaborto al eliminar la protección constitucional que le había dado al aborto. Algo por lo cual esas fuerzas políticas habían luchado tenazmente por 49 años ininterrumpidos. El derecho al aborto es el primer derecho que la Suprema Corte concedió en 1973 y luego eliminó ahora en el 2022. Nunca antes se había visto esto. Al eliminarlo como derecho constitucional, la Suprema lo que hizo fue que lo envió a cada estado para que cada estado decida por sí mismo si lo prohíbe o no. El fin de semana pasado, por ejemplo, el estado de Indiana, aquí donde yo vivo precisamente, a través de su legislatura estatal, lo prohibió. Por ese camino de Indiana van unos 25 de los 50 estados de la Unión Americana. Esto es, van camino a prohibirlo. Siempre y cuando sean los representantes y senadores estatales que decidan si el aborto es legal o no en su estado, el partido político que controle la legislatura estatal decide si el aborto es legal o no. Eso sucedió en Indiana este fin de semana pasado. El Partido Republicano, que controla la legislatura estatal, ilegalizó el aborto en Indiana. Lo contrario se espera que suceda en otros estados donde la legislatura estatal está controlada por el Partido Demócrata. Esto es, se espera que ellos legalicen el aborto si no es que ya lo han hecho. Lo que nunca se había visto es lo que sucedió en Kansas el martes pasado. Allí no fue la Suprema Corte de Justicia ni la legislatura estatal la que decidió el dilema del aborto, sino los votantes del estado de Kansas de manera directa. Y el voto a favor del aborto fue 59% contra un 41% en su contra. Y ese resultado sorprendió a todo el mundo, sorprendió a los ganadores y sorprendió a los perdedores, pero confirmó en Kansas lo que los sondeos de opinión a nivel nacional revelan. Esto es la proporción de gente que apoya el aborto y aquellos que están en contra en el resto del país.
¿Cuáles son las implicaciones del triunfo de las fuerzas políticas pro aborto en Kansas? Bueno, esas implicaciones están por verse. Podría ser que ese resultado sea un fenómeno único de los votantes de Kansas, o podría ser el preludio de lo que podría suceder en el resto del país, tanto en las elecciones de medio término este noviembre como en las elecciones presidenciales del 2024, porque nunca antes habíamos estado en este terreno. Muchos otros factores políticos, sociales, económicos, geopolíticos, etcétera, van a jugar un papel importante en esos dos certámenes electorales venideros. Pero si las votaciones de Kansas nos enseñan algo, definitivamente el debate del aborto va a ser uno de esos factores importantes en esas elecciones. Por ejemplo, mucha gente se registró para votar después que la Suprema revocó la decisión de garantizar constitucionalmente el aborto. Mucha gente votó en Kansas como consecuencia de esa revocación y hubo una participación extraordinaria muy por encima de las otras elecciones primarias que se habían visto en la historia del Estado. En otras palabras, salieron mucha gente a votar precisamente por el problema del aborto. Las mujeres votaron en masa, sobre todo las mujeres suburbanas, que son las que se espera decidan las elecciones, las próximas elecciones. Aún en los condados rurales en Kansas ganaron los votantes pro aborto y esto ha de preocupar a esas fuerzas políticas. Parece que a esas fuerzas políticas antiaborto les conviene que sea la Suprema Corte de Justicia o las legislaturas estatales que decidan el dilema del aborto, no los electores de manera directa. Pero al haber luchado por 49 años para que los votantes decidieran ese dilema, puede que en algunos estados les haya salido el tiro por la culata y parece que ese fue el caso de Kansas el martes pasado. En otras palabras, al poner en manos de los votantes de manera directa la decisión, ha habido una enorme sorpresa esta semana y no sabemos si esa sorpresa se replicará otras veces en otros estados. Todo eso está por verse, don Gilberto.